Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tiempo de aprendizaje en Hablemos acerca de. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que no van a escuchar en otro lado, un tema que no se habla. Vamos a hablar acerca de la enseñanza masiva de las letras hebreas y sus valores numéricos. Vamos a aprender, vamos a descubrir que dentro de esto, dentro de los valores numéricos de las letras, hay una gran abominación. Vamos a encontrar esto, hermanos, vamos a hablar de esto, vamos a sacarlo a la luz para no ser partícipe de esto. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Adonai. Gracias, Padre, te damos, bendito sea tu nombre, danos entendimiento siempre en las escrituras de tu palabra. Bendito seas, gracias por tu amor, por tu bondad hacia cada uno de nosotros que pertenecemos a tu pueblo. En el nombre del Adón Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Saludo a los hermanos que están presentes en Facebook Live. Shalom Miki, Shalom Dayanira, Shalom Carolina, mi esposa Connie, Shalom, Shalom Loida. Bienvenidos a todos, hermanos, a este tiempo de aprendizaje. También los que ven el video grabado por nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y por nuestra página web, somoselcuerpodelmesías.com. Así que, hermanos, vamos a comenzar. De cierto que siempre nos han enseñado, ¿no?, que las letras hebreas tienen un valor numérico, ¿sí? Es decir, cada una de ellas suma un número, ¿sí?, el cual le es asignado, ¿sí?, por las personas que han tramado esto, ¿sí?, que han tenido parte en esta organización de los valores numéricos de las letras. Y como consecuencia de esto, hay muchas personas que hoy en día, y no solo hoy en día, sino desde hace muchos años, porque esto tiene cientos de años, suman las letras de las palabras hebreas para asignarles un valor. O sea, no solamente estamos hablando de utilizar las letras como números, es decir, en un reloj o hasta en los versículos de las Biblias, en hebreo se utilizan las letras para los números. Pero estamos hablando de algo mucho mayor, y es un método de interpretación. Es un método de interpretación de sumar las letras de las palabras hebreas, y si dos palabras están conectadas con esa misma suma, ¿sí?, es decir, se llega a un resultado, ¿sí?, estas dos palabras totalmente diferentes tienen una misma suma numérica, se las conecta de alguna manera, se llega a un punto, ¿no?, a un punto en común que la persona quiere resaltar en la suma. Esto se llama gematría. Gematría es, hermanos, el estudio, básicamente el método de interpretación de las escrituras hebreas a través de las letras y sus números, ¿sí? Y la gematría es una compañera leal de la cábala o cabalá judía. Está totalmente conectado, ya que la gematría utiliza métodos de interpretación de la cábala o cábala, ¿sí? Entonces, también se tiene que destacar que esto, la gematría, tiene que ver con lo esotérico, o sea, tiende más a lo esotérico y a lo cabalista que a lo, dicho de alguna manera, conservador y original de las escrituras, ¿sí? O sea, las personas que utilizan estos métodos de interpretación siempre van a ser direccionadas, o sea, su corazón es direccionado hacia lo esotérico, hacia lo místico, y por ende tiene que ver con la Kabbalah. La Kabbalah, para el que no sabe, es básicamente una brujería o una hechicería judía, que estudian lo oculto, o sea, tiene que ver con el ocultismo de las letras
O sea, hasta se las idolatra y se les da un poder, como si las letras tuvieran un poder. O sea, esto es brujería. Y también se estudia de alguna manera la Torá y las escrituras con estos métodos cabalistas. Y esto se va de lo original, se va de lo escritural para llegar a algo totalmente distorsionado. ¿Sí? Y no es sorpresa, ¿sí? No es sorpresa que la gematría haya nacido en los imperios babilonio y asirio, y luego pasar al imperio griego. ¿Sí? O sea, nace en estos imperios, en estas naciones, obviamente tienden a la hechicería, los caldeos, los asirios, para luego pasar al imperio griego, ¿sí? Al imperio griego y luego a la filosofía, ¿no? Y a las matemáticas, a todas estas cosas que son ciencias ocultas. ¿Sí? Por ejemplo, fue utilizada mucho en la escuela de Pitágoras. ¿Sí? Él es llamado un matemático, pero más bien es un hechicero. Ahora, ¿cómo llega todo esto a nosotros? ¿Cómo llega la gematría, el estudio de las letras y sus valores numéricos a nosotros? Bueno, la mala información procedente de falsos maestros judíos y mesiánicos, que se dejan llevar por el judaísmo y sus corrientes paganas, que afirman que las letras hebreas tienen un valor numérico. Por ejemplo, la Aleph, que es la primera letra, tiene como valor el 1, y le sigue la Bet, que es la segunda, que tiene valor 2. Pero no se trata de un orden de letras, sino más bien que estos valores están asignados de otra manera. Por ejemplo, la letra Kaf, que es la letra 11 en cuanto al orden de las mismas, no tiene ese valor, no tiene el valor 11, sino el valor 20. Y la letra Lamed, que es la letra número 12, en el orden tiene como valor el 30. ¿Sí? O sea, no se trata del orden en sí, sino de una asignación diferente. Vamos a ver aquí en la pantalla, aquí se ven los valores de las letras, lo pueden tomar una captura, pueden ver, ¿sí?, acerca de esto y estos valores que se les dan a las letras. Esto no tiene nada que ver con las escrituras, ya que en las escrituras las letras no tenían números. Adonai no creó las letras para que sean números, sino para que nos podamos comunicar. Ahora, entonces entendemos que esto no funciona en orden, sino en valores atribuidos a las letras de otra manera. ¿Sí? O sea, no podemos pensar que se trata del orden que Elohim les dio a las letras, ni el valor que Él les dio a las letras, sino que esto es obra humana, que entre el pueblo hebreo no había sido utilizado en la época bíblica. Es decir, los antiguos hebreos veían esto como brujería, paganismo y no tenía nada que ver con ellos. Entonces despertemos. ¿Qué hacemos sumando las letras? ¿Qué hacemos diciendo esto? Hablando acerca de esto. Despertemos. ¿Sí? Adonai nos da entendimiento. Uno diría que esto es inocente, pero no lo es. No es inocente. Vamos a ver varios ejemplos acerca de lo que les estoy hablando. ¿Sí? Ejemplos que se ven en las redes sociales. Veamos este, por ejemplo. Aquí vemos el nombre de Yeshua y se suman las letras. ¿Sí? Se suman los valores numéricos y vemos la oración David ben Ishai, que significa David, hijo de Isaí. Y resulta que dan un mismo resultado, 386. Entonces, esto es gematría. Esto se llama gematría. Unen el nombre de Yeshua con la frase David ben Ishai, da 386 los dos y hacen una conexión. Ciertamente, hermanos, que Yeshua y David tienen una conexión, pero no se le asigna de esta manera. Esto se trata de gematría. Adonai no quiere que andemos sumando las letras. Esto es ocultismo, esto es esoterismo, esto es misticismo. Vemos otro ejemplo
disculpen, vamos a ver otro ejemplo acerca de esto. Vamos a ver cómo en las escrituras aparecen los números. ¿Sí? Vamos a ver cómo en las escrituras aparecen los números. Vamos a ver en el libro de Génesis, en Bereshit 1:5, y dice, y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana día 1. En las escrituras no dice día Aleph, ¿no? Porque el Aleph viene a ser el valor numérico 1, que fue impuesto por los hombres por Kabbalah, o sea, hombres cabalistas que seguían esta hechicería, ¿sí? Entonces, no dice día Aleph, sino que dice día Ejat, Yom Ejat. ¿Por qué? Porque en las escrituras los números no son las letras, sino que son dichos de otra manera. El número 1 es el número Ejat, que tanto se conoce, ¿no? Pero vamos a ver el número 2, ¿sí? Antes de ver el número 2, déjenme dejarles algo bien interesante acerca de la letra Aleph, ¿sí? Que se le asigna el valor numérico 1, pero en hebreo bíblico, curiosamente, no tiene un valor 1, sino que tiene como valor el 1000. Es interesante esto. Vemos aquí en el diccionario Aleph o Elef significa 1000. Aquí lo podemos ver. 1000. ¿Sí? Entonces es bien interesante esto porque se dice que la letra Aleph significa 1 y no significa 1, sino que en hebreo bíblico tenía que ver con el número 1000 y no es un número asignado a la letra, sino que Elef, la palabra Elef significaba 1000. ¿Por qué? Bueno, porque Elef o Aleph en el paleohebreo se dibujaba, ¿no?, como una especie de cabeza de toro o cabeza de buey, y así se contaban los ganados. Por eso vemos aquí abajo que Elef significa bueyes, vacas o ganado. ¿Sí? Entonces, los hebreos antiguos no usaban números en realidad. Ellos con los números grandes, ¿sí? Los números grandes que ahora se les llaman 1000, 2000, 3000 o 10.000, ellos no utilizaban esos números, sino que asignaban unas palabras para decir que esto es mucho o muchísimo. Por ejemplo, Elef se refiere a los miles de ganado, ¿no? O sea, ahí tengo Elef. Eso era que tenías aproximadamente como 1000 bueyes, ¿sí? Pero si tú dices Rebabim o Rebabaim, significa muchísimos más, que eran como 10.000, ¿no? O miríadas también se traduce, ¿sí? O sea, se utilizan términos que no tienen nada que ver con la matemática, sino más bien, ¿sí?, con la manera antigua de contar las cabezas de los animales, ¿sí?, o las personas, ¿sí? Así es como el hebreo contaba, no de una manera matemática griega como ahora mismo se hace. Veamos ahora, hermanos, el siguiente versículo en Génesis 4:19 y dice, y tomó para sí Lamech dos mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la segunda Tzilá. Aquí vemos el número 2, ¿sí? El número 2 en las escrituras. No dice que él tomó Bet mujeres, sino que dice él tomó Shti mujeres. Shti o Shtaim en hebreo significa dos, no Bet. ¿Sí? Shti, mujeres. Es el número 2. ¿Sí? Entonces, los números hebreos antiguos y que se siguen utilizando de manera textual para escribir los números como de manera textual y no dibujarlos en realidad, así como nosotros escribimos 2 y luego hacemos el símbolo del 2, bueno, en hebreo se escribe shtaim y se hace el símbolo bet, ¿no? Entonces así sería el paralelo con nuestro idioma. Pero el símbolo en el hebreo antiguo no existía porque las letras no tenían un valor numérico. Eso fue creado posteriormente. Veamos otro número mucho más grande. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no estará en juicio mi ruaj con el hombre para siempre, porque además él es carne y serán sus días 120 años. 120. El número 120. Ahí en hebreo, en el manuscrito, dice Mea ve'eshrim. 120. Mea, 100.
ve'eshrim 20, 120. ¿Sí? Si se hubieran utilizado las letras, no hubiera dicho mea ve'eshrim, sino kuf, kaf, porque la letra kuf es el valor 100 y la letra kaf el valor 20. Entonces, la suma da 120. ¿Sí? Esa sería la suma en gematría, kuf y kaf. Pero la Torá no utiliza gematría. La Torá no utiliza eso. La Torá utiliza la manera tradicional y original de enumerar las cosas. Y dice mea ve'eshrim, 120 de esa manera. Entonces, uno podría decir, ¿no? Uno podría cuestionar y decir, es que no se utilizan para los textos narrativos o los textos proféticos, sino para estudiar la escritura o para numerar con matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y esto es mentira, primeramente porque ellos no estudiaban la escritura ni hacían matemáticas de esa manera, sino obedeciendo la Torá y en su costumbre antigua hebrea. Segundo, la gematría sí se puede utilizar en textos narrativos, ya que en muchos manuscritos hebreos medievales se utiliza, utilizando las letras para dar a entender un número. Se utiliza mucho en los manuscritos hebreos medievales. Eso quiere decir que si en la Torá hubiera existido la gematría, se hubiera utilizado. Hubieran utilizado ese tipo de numeración, pero no la utilizaron porque ellos no concebían las letras como números, sino como letras. ¿Sí? Ahora, los judíos, los israelitas posteriores, ¿sí? O sea, los judíos de la diáspora, ellos sí estaban contaminados con la gematría. Por eso vemos manuscritos medievales, ¿sí? Del año 1300, por ejemplo, que cuando quieres decir 10, no dices el número 10 en hebreo, ¿no? Sino que dices yud, que es la letra 10. Así dicen ellos. Si quieren decir el 2, dicen bet, no dicen stein, ¿sí? Entonces, sí se puede utilizar en textos narrativos, pero en la Torá no se hace de esa manera porque no utilizaban las letras como números. Entonces, la letra en hebreo bíblico, las letras en general, son escriturales, ¿sí? No tenían valor numérico. Esto fue creado por los brujos y hechiceros judíos de la antigüedad, ¿sí? Entonces las letras tenían significados, no valores numéricos, sino que tenían significados. Esto es diferente. Pero, ojo, no nos engañemos o no nos torzamos en esto también, ¿sí? Porque ahora muchos dicen, ahora se pueden formar oraciones, ¿no? Así dicen muchos, se pueden formar oraciones con los significados de las letras. Así hacen muchos, ¿sí? Eso se utiliza mucho en las redes sociales y ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Nosotros no podemos, ni Adonai quiere que hagamos eso, formar oraciones con las letras. No, Adonai dejó las letras para que entendamos el significado tan profundo que tiene el hebreo, pero no para crear oraciones a nuestro antojo. Por ejemplo, hay una idea, ¿no? Por ejemplo, con el nombre de Yeshua, que está compuesto con una Yud, una Shin, una Vav y una Ain, Yeshua. Y ahí vienen algunos que dicen, es que las letras tienen significados y se pueden formar oraciones. Entonces vamos a hacer que Yeshua, con las letras Yud, Shin, Vav, Ain, signifique la mano Yud que devora, Shin, en la estaca, Vav, y es vista con los ojos, Ain, que significa ojo, ¿no? Entonces hacen toda una oración dando una enseñanza acerca de esto, pero esto también es como gematría, pero con los significados de las letras. Adonai no quiere que hagamos esto, esto es ocultismo. Aquí hay otro ejemplo, esto es muy conocido también, ¿sí? Significado de Bereshit. Vemos aquí la letra Bet, la Resh, Aleph, Shin, Yud y Tav. Entonces, como Bet significa casa, Resh significa cabeza o principal, como aquí dice, Aleph significa cabeza de buey, pero aquí es como fuerza o eterno, que eso no es mucho, no es muy hebreo
porque la definición de eterno no existía en el hebreo antiguo, pero vamos a decir que sí, aquí, ¿no? Entonces, Shin significa dientes, Yod significa mano o brazo, y Tav, señal o cruz, ¿sí? Aquí dándolo como si fuera la cruz en que Yeshua murió, ¿no? Entonces, ellos arman toda esta oración y dicen que Bereshit, que significa simplemente en el principio o en un comienzo, ¿sí? O si queremos darle más profundidad, Reshit significa primicia, entonces la primicia de Elohim, en la primicia de Elohim, ¿sí? Hasta eso podríamos decir, pero ellos se van a un nivel mayor, ¿no? Y dicen, vamos a sacar los significados de las letras y formar oraciones. Entonces, Bereshit significa la casa del principal, o del jefe, o de la cabeza, que tiene fuerza y es eterno, ¿no? Con sus dientes, ¿no? No sé por qué dientes, como para devorar, ¿no? Sus dientes y sus manos con una señal, ¿no? Del pacto, de la cruz, ¿no? Hacen toda esa oración, ¿sí? Entonces, esto es muy común, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de entender los significados de las letras? Debemos de hacer esto es correcto. No, esto no es correcto, esto nunca se ha hecho. Esto nunca se ha hecho, esto fue creado ahora, o sea, hace muy poco. Adonai no quiere que hagamos esto. Esto no tiene ningún valor, porque Bereshit no significa eso, ¿sí? Adonai quiere que entendamos, sí, los significados de las letras, pero ¿para qué? Para que nosotros conozcamos cómo funciona el hebreo, ¿sí? No para formar oraciones, ¿sí? Porque quitamos totalmente de contexto lo que dice, sacamos de contexto todo el significado, ¿sí? Y Adonai no nos está hablando de eso en realidad, sino que está diciendo que en su primicia, en su comienzo, creó la tierra y los cielos. Él está diciendo eso. Entonces tenemos que ver lo que Adonai dice en las escrituras, no crear otra cosa alterna. Hermanos, les voy a dar un ejemplo. La letra Lamed. La letra Lamed sí tiene un significado. Lamed es una letra que, digamos, que se deriva en un verbo, y así sucede mucho, ¿sí? Y esto es una manera muy hebrea, porque el idioma hebreo contiene verbos, ¿sí? Los verbos que proceden de una raíz, ¿sí? Y la raíz tiene tres letras, ¿sí? Así funcionan los idiomas semíticos. Los idiomas semíticos contienen raíces de verbos con tres letras, ¿sí? Entonces tenemos la letra Lamed, ¿sí? Que su verbo es justamente Lamed, ¿sí? Se pronuncia igual. Y Lamed está escrito con la Lamed, con la Mem y con la Dalet. Vamos a ver aquí. Vamos a ver en la pantalla, aquí tengo el diccionario. Vamos a escribir Lamed, Mem, Dalet, ¿no? Esas son las tres letras de la palabra Lamed, del verbo Lamed, ¿no? Y aquí hay varias, ¿no? Vamos a ver Lemed, Lamed, Lamed. Y aquí vemos más abajo la raíz sin vocales. Vamos a ir aquí a la raíz sin vocales. Y aquí vemos que nos da todas las variedades de conjugación de verbos. En hebreo se dice binyanim, que significa construcciones verbales, ¿no? Entonces, lamed significa acostumbrar o aprender, o sea, enseñar o aprender o hacer aprender. Entonces, en la construcción verbal kal, que es la más sencilla, kal significa sencillo o fácil, es lamad. Lamad significa aprendió o estudió. En nifal significa se enseñó o se hizo aprender y se pronuncia nilmad. En piel es limed y significa entrenó, acostumbró o enseñó. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Que ese es el significado del verbo de lamed. Y lamed en el paleo hebreo era un bastón de ovejas, de rebaño, era un bastón de ovejas. Aún en esta manera de escribirlo se puede ver que es como una especie de bastón, con la parte curva del bastón, ¿sí? del callado, como se le llama, donde se le agarraba, donde se la direccionaba a la oveja, ¿sí? Su cabecita, su cuellito, se la direccionaba con esa parte, como que se envolvía
el cuello de la oveja para direccionarla en el camino donde debía de ir. Por eso significa enseñar o hacer aprender. ¿Sí? Y la oveja aprende a qué? A caminar rectamente. ¿Sí? Entonces, así nosotros entendemos los significados de las letras. No formando oraciones con palabras, sino viendo la letra y viendo el verbo de la letra. ¿Sí? Así nosotros podemos llegar a significados bien interesantes. ¿Sí? Como vemos, la letra Aleph, cabeza de buey, y llega a ser mil o miles, ¿no? Y también puede significar como jefes tribales. ¿Sí? Esto es bien interesante. ¿Sí? Y así podemos ver con todas las letras, ¿sí? O casi todas, los verbos que provienen de ellas. Aquí tenemos el ejemplo de Lamed. Entonces, hermanos, entendemos que las letras en hebreo bíblico no tienen ningún valor numérico. Ellos no utilizaban las letras como números. Esto proviene de la Kabbalah, brujería judía, para hacer sus interpretaciones esotéricas y místicas de la Torah. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a pensar que en el original no existían estos valores numéricos. Por ende, nosotros no debemos de hacer lo que los impíos hacen, sino llegar a un pensamiento original, a un entendimiento original de las escrituras y utilizar las letras nosotros para entender el idioma, estudiarlo y llegar al significado de la palabra conforme, conforme era en la antigüedad. ¿Sí? Así es como nosotros lo podemos hacer. Así es como funciona el hebreo, con las letras teniendo significados. ¿Sí? Entonces, esos significados son muy profundos. Ahora, hermanos, hay un versículo que puede confundir a muchos acerca de la gematría, y es algo que se entiende como si fuera gematría, y es un versículo que está en Apocalipsis, ¿sí? Un versículo muy controversial, ¿no? Podemos decir, un versículo muy famoso que es acerca de la marca de la bestia, ¿no? De la marca de la bestia. Entonces, la marca de la bestia tiene un número, ¿no? Y dicen que es el número del nombre de ese anticristo o de ese antimesías. Entonces suman el nombre, o sea, las letras del nombre de ese gobernante o de ese anticristo, y dicen ahí llega a ese significado, perdón, a ese resultado numérico. Vamos a ver el versículo. Vamos a ver el versículo. Apocalipsis 13, 18 del manuscrito hebreo, vamos a leerlo. Para que no pudiera ninguno comprar o vender, solamente si éste tiene la marca en su mano derecha o en su frente, o el nombre del animal o el número de su nombre. Entonces, leemos el número de su nombre, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos viene a la cabeza cuando decimos el número de su nombre? Nos viene que un nombre se suman las letras y nos llega a un resultado de las letras, ¿no? Los valores numéricos de las letras de ese nombre. ¿Sí? Pero esto es incorrecto, eso no significa estas palabras. No es lo que quiso decir Yohanan aquí, porque Yohanan hablaba hebreo y esta es una expresión idiomática hebrea, es decir, un hebraísmo. Y nosotros debemos de entenderlo como hebreos. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que se debe de sumar las letras de la bestia o del hombre gobernante del mundo, cuando venga, no, eso no es lo que quiere decir. Más bien, esto también es más simbólico que literal, porque el libro de Sodot, así se llama el libro de Apocalipsis en realidad, Sodot, que significa secretos o misterios, tiene un montón de parábolas y de simbologías. ¿Sí? Entonces, hermanos, no significa eso. Vamos a ver qué significa. Y hermanos, esto es impresionante, esto es tremendo, porque vamos a encontrar en la Torá la misma frase y vamos a encontrar el contexto en que se utiliza la misma frase. Estoy hablando de la frase el número de su nombre. ¿Qué significa el número de su nombre?
vamos a ver en la Torá. Y justamente en Números 3:40 encontramos la misma frase palabra por palabra, número de su nombre. ¿Y en qué contexto aparece? Vamos a ver. Números 3:40. Y dijo Jehová a Moshe, alista o cuenta a todo primogénito varón de los hijos de Israel, de edad de 1 mes y arriba. Y ojo que dice aquí, y toma el número de sus nombres. El número de sus nombres. Es la misma frase, es la misma oración. El número de su nombre, aquí en plural, el número de sus nombres. Y luego vemos en el versículo 43 que dice, y fue todo primogénito varón con el número de sus nombres, la misma frase, de edad de 1 mes y arriba, por sus contados, 22.270, y 3. Entonces, ¿a qué se refiere con el número de sus nombres? Estamos hablando en un contexto de numeración, de conteo, de censo. No estamos hablando de contar las letras con el valor numérico de las letras y contar el resultado, ¿no? Del nombre, no, sino que el nombre se refiere a la persona. ¿Sí? Ahí dice que el número de sus nombres, o sea, cada persona, ¿sí? Todas las personas fueron 22.273. Y aquí tenemos la respuesta, porque tenemos la misma frase hebrea, tenemos la misma oración y lo vamos a pasar al libro de Apocalipsis, en Sodot. ¿Sí? Entonces, entendamos esto. El animal, o la bestia, como se le llama tradicionalmente, pero en realidad es el animal, porque bestia se lo entiende como si fuera un monstruo, y no, no era un monstruo, era un animal, un ser vivo. Entonces, en la profecía estoy diciendo, ¿no? Este animal será el gobierno del mundo. ¿Sí? El animal es el gobierno del mundo que será dominado por una persona, llamado el antimesías o el contrario a Yeshua. El versículo, hermanos, no hace referencias, como mencioné, a suma con las letras de su nombre como se ha pensado, es decir, gematría, porque Adonai no enseña la gematría, sino que hace referencia a una cantidad, ¿sí? O sea, un conteo, una numeración atribuida al animal, o sea, al gobierno mundial que vendrá. Ya sea que esta cantidad sea simbólica o literal, a mi modo de entender simbólica, como son los 144.000, un número simbólico, ¿sí? Entonces, ya sea simbólica o literal, esa cantidad, esa suma del nombre del sistema del mundo, el número de su nombre es, como dice en el siguiente versículo, 666. Lo repito, no se trata de la suma de las letras del nombre del gobernante, cuando se refiere al número de su nombre, sino que esa expresión hebrea que está en la Torá, como vimos, se refiere a un censo en números, a una cantidad de nombres de personas del pueblo. Asimismo debe entenderse con el versículo en Sodot, en Apocalipsis, el número de su nombre. O sea, se refiere a una cantidad de algo que está oculto, que no se conoce hoy en día, sino que se sabrá en ese tiempo, porque las personas que estén en ese tiempo sabrán lo que significa eso, cuando lo vean con sus propios ojos, lo entenderán, cosas que están selladas en este tiempo, pero nosotros sabemos, como pensamos como hebreos, que se refiere a una cantidad atribuida al gobierno mundial, una cantidad, una suma desconocida que llega a 666, pero no es la cantidad o el resultado de la suma de las letras. No se refiere a eso, sino algo que tiene que ver con el gobierno mundial. ¿Sí? Entonces, descartamos totalmente la gematría en este versículo. ¿Sí?
y entendemos que estas son cosas ocultas que no podemos conocer a día de hoy. Cosas que Adonai no nos ha revelado aún, que no entendemos aún, cosas proféticas que están selladas o que no llegamos a un entendimiento aún. ¿Sí? Tal vez alguien en el mundo ha llegado, pero muchos no, ¿no? A este entendimiento, qué significa 666, pero obviamente tiene que ver con la maldad del mundo y con el sello que tendrá el gobierno mundial. ¿Sí? Y esa cantidad simbólica, como los 144.000, que es una cantidad simbólica, o sea, 12 de cada tribu, 12.000, perdón, de cada tribu, se refiere a una plenitud de Israel, a una plenitud del pueblo. No estoy hablando de que todo Israel, ¿no? Porque hay que entender bien qué significa todo Israel será salvo. O sea, todo el que verdaderamente es Israel será salvo. O sea, no todo Israel que nace en sangre como Israel es Israel, dice Pablo, sino que el de la promesa es Israel. O sea, el de la promesa a Abraham, el que recibe la promesa, el pacto en Yeshua, porque así se cumple la promesa a Abraham, en Yeshua. Entonces todo el que recibe a Yeshua es Israel. Entonces cuando leemos todo Israel será salvo, debemos de entender que significa todo el que ha recibido a Yeshua es Israel, por ende es salvo. Asimismo, el conteo de 666 que tiene que ver con el gobierno mundial, tiene que ver con algo simbólico de este gobierno, de este antimesías, y no con la gematría. Voy a leer los comentarios. La hermana Loida dice, wow, qué tremendo. Así es, esto es impresionante. Adonai es bueno y nos deja saber estas cosas. Deyanira dice, la importancia de ver las escrituras con la perspectiva hebrea y entender que tanto el viejo pacto como el nuevo pacto son uno y no son dos cosas distintas, como muchos predican hoy. Así es, luego entra en todo este error. Así es una gran importancia el entender esto, porque existen muchas cosas conectadas entre el Tanaj, llamado Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah, llamado Nuevo Pacto, ¿no? Nuevo Testamento. Existen muchas cosas conectadas entre sí que nosotros las podemos entender cuando vamos a la Torá, cuando vamos al Tanaj. No podemos aislar las palabras del Brit Hadashah como si fueran otra cosa, porque no lo vamos a comprender. Si ellos hablaban de la Torá, hablaban del Tanaj, ellos tenían, lo único que tenían en sus manos cuando estaban escribiendo sus cartas eran la Torá y el Tanaj, eran las escrituras hebreas. Eso era lo que tenían en sus manos, no tenían la carta de Pablo, sino que tenían el Tanaj. Entonces ellos hablaban ¿de qué? Del Tanaj, de las profecías, de los salmos, de la Torá. De eso hablaban ellos. Pablo cita 1.000.000 de veces las escrituras. En sus cartas él cita cómo está escrito, y cita Levítico como está escrito, y cita los Salmos como está escrito, y cita Deuteronomio, o Isaías, o Jeremías. Él cita siempre las escrituras, no la carta de Efesios. ¿Sí? Entonces debemos de ir a las escrituras para entender esto. Entonces, por eso, hermanos, vemos este gran ejemplo de la frase el número de su nombre para entender bien lo que significa. Y está en la Torá. Es una frase que está en la Torá. Y así lo podemos entender. Así que, hermanos, damos gracias a Adonai por todo esto y entendemos que todo lo que viene del mundo, todo lo que viene de las naciones, está torcido, está tergiversado, está lleno de iniquidad, de torcedura, de perversión. Y muchos de nosotros nos vimos sumergidos en esto, en Babel, en Asiria, en Grecia, en Egipto, nos vimos sumergidos, pero Jehová es bueno y Él nos saca de este paganismo, de estas abominaciones que nosotros llamamos santidades y que ya no más, porque uno dice yo descubrí algo y no descubrió nada, está lleno de mentira, aunque diga que es hebreo, porque sigue un camino torcido del pueblo judío y del cristianismo. Dos grandes males que se han unido en algo que se llama raíces hebreas.
y ya saben el resultado. Nosotros tenemos que alejarnos de eso, llegar al entendimiento hebreo de las Escrituras sin recurrir al paganismo judío y al paganismo cristiano, sino recurrir a la Torá. Y así es bueno Adonai, así de bueno es Adonai, que nos lleva a su entendimiento. Ciertamente que nosotros no sabemos muchas cosas, y nuestro entendimiento para muchos puede ser poquito, puede ser algo insignificante. Pero hermanos, para nosotros que estamos en crecimiento constante, cada cosa que Jehová nos da es un tesoro. Cosas que no sabemos y que Adonai nos da a entender, eso es un tesoro. ¿Sí? Y ciertamente que por eso estoy aquí, para hablar y para proclamar esto. Porque si digo yo ya lo entiendo, ¿no? Porque yo ya lo entiendo, yo ya lo sé. ¿Sí? Entonces, si yo digo ya lo entiendo y no lo doy a conocer a los demás, ¿cómo se va a proclamar? ¿Cómo se va a dar a conocer? Si Adonai me lo deja entender para que lo pueda comunicar. ¿Sí? Así es como funciona. ¿Sí? Entonces, esto es tremendo. Adonai es tan bueno que a cada uno le da el entendimiento necesario de su palabra, sí, conforme sabe, conforme puede comprender, pero siempre de este entendimiento verdadero de las Escrituras al que quiere conocer la Torá y el significado original de sus palabras. Así que hermanos, vamos a darle gracias a Adonai por este tiempo de aprendizaje. Antes voy a leer el comentario de nuestra hermana Rocío que dice: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. Jeremías 6:16. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así es, hermana, así es. Así Adonai nos dice cada uno de nosotros que vayamos por los senderos antiguos. Así es. Adonai es tan bueno que nos da el camino. Ahora nosotros debemos de tomarlo. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por tu verdad, por la fidelidad de tu palabra. Gracias, Padre, porque tu bondad, tu amor, tu misericordia sobrepasa los cielos hacia nosotros. Gracias porque tú eres misericordioso y nos das entendimiento, nos das sabiduría y prudencia, que no es de los hombres, sino de los cielos. Y eso nos da plenitud. Bendito seas en el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Damos gracias a Adonai por este tiempo de aprendizaje. Recuerden, hermanos, que mañana nos vemos nuevamente para seguir aprendiendo acerca de todas estas cosas tan importantes de las Escrituras. Recuerden que este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com. Así que, hermanos, nos vemos. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Shalom a todos.